La palabra bendita y poderosa del Señor en Mateo, capítulo 21, versículo 1 al 11. La gloriosa y poderosa palabra del Señor en Mateo, capítulo 21, versículo 1 al 11, dice la bendita y gloriosa palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traérmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, gracias por esa preciosa y poderosa palabra que es viva y eficaz y puede penetrar a lo más profundo de nuestro corazón y aún puede discernir la intención, Señor. En esta hora reconocemos que tienes propósito por la cual tú envías tu palabra. Permita, Señor, que se cumpla tu propósito en medio nuestro y podamos no solo ser oidores, pero también hacedores y obedecer tu palabra, Señor. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vea que esta es una de las experiencias muy importantes en el ministerio de Jesucristo. La entrada de Jerusalén, donde la multitud gritaba: Hosana al Hijo de David. Pocos entendían realmente qué estaban proclamando. Muchos celebran, pero no todos estaban verdaderamente rendidos en obediencia a Jesucristo. Era contagiosa la alegría de la multitud. Jesús venía haciendo milagros, sanidades, había resucitado muertos. Y ellos estaban tan impresionados que decían: Hosana al rey. Pero no lo estaban proclamando como realmente el rey que es, sino al rey que ellos estaban calculando que iba a hacer algo en el momento. Observe bien que Jesús entra montado en un pollino, por ejemplo. Ese es un testimonio de una profecía que se encuentra en Zacarías. Si podemos abrir nuestra Biblia, Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Está después de Ageo, está junto antes de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Ustedes van a encontrar Zacarías. Es muy sencillo encontrarlo porque está después de Ageo, que es un librito de 2 capítulos,
Está después de Sofonías, Ageo, y viene Zacarías, y está antes de Malaquías. Malaquías es el último del Antiguo, ¿correcto? Entonces estamos en Mateo, entonces hay que ir 2 libros atrás y van a encontrar Zacarías. Entonces, Zacarías es el capítulo 9, en los versos 1 al 2. Ustedes ven que la llegada de Jesús les va a ayudar mucho ver esta profecía, porque hasta ayer todavía estamos que no, él se montó en un asna, no, se montó fue en el pollino, porque no se puede montar en los dos al mismo tiempo, que sea un vaquero de eso con pies largas, ni aún así. Pero en Zacarías queda más claro, porque algunos eruditos pudieron sacar la conclusión ahí que fue sobre el pollino. Y vean lo que dice Zacarías 9, 1 y 2, ya les va a quedar más claro, ¿sí? ¿Cuál era la profecía de Zacarías? Dice, Zacarías 9, verso 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El pollino es la cría, el asna es la mamá. Y la función del asna, madre, que alimenta a su hijo, era tenerlo tranquilo y calmado. El pollino jamás había sido montado por nadie anteriormente. ¿Usted sabe cuando un caballo nadie lo ha montado? ¿Qué pasa cuando usted se sube? Se pone histérico. Pero es que Jesús, que lleva tanta paz, que aún los vientos y el mar le hacen caso en medio de la tormenta. Y él le da esta instrucción a sus discípulos, volviendo a Mateo capítulo 21. Cuando se acerca a Jerusalén en Betfagé, que es un lugar en el monte de los olivos, Mateo 21, verso 1, Jesús envió a sus discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos después de esta instrucción que él le da con claridad específica? Verso 2. Id a la aldea que está al frente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmelo. Y si alguien os dijere algo, decida el Señor los necesita y luego los enviará. Amados, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, decida a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, que es la cría del asno, hijo de animal de carga. Sí, asna, conocido también como el burro, la burra. No lo confundan con la mula. La mula es un cruce entre caballo y burro. Qué interesante, ¿verdad? Entender todas estas figuras, pero que ya estaba anunciado por el profeta. No venía sobre un caballo blanco de guerra con un ejército detrás, venía manso y humilde. Otra señal de lo que Jesús quiere que nosotros seamos. Nace, no hay lugar en el mesón y lo ponen en un pesebre. Señal de humildad. Esto frustra a los judíos que tienen toda esta profecía, que así iba a ser. Y los que estaban allí gritando, estaban pensando que ya él venía a liberarlos del imperio romano. Y esto todavía sigue causando un trauma en la vida de muchos que dicen, no puede ser que el Mesías, el Cristo, venga tan humilde. Pero y entonces, todos que ven el Antiguo Testamento, ¿cómo no alcanzan a entender que esto era la señal que iban a encontrar en el Mesías? ¿Sí? Todo está allí clarito, hermano, se cumple exactamente entrando en Jerusalén, manso
montado en un pollino, que ustedes se imaginan la figura de un animal tan pequeño y un Dios tan grande hecho hombre, Emmanuel. Es una figura que debe también conmovernos, como fue conmovida Jerusalén, que un rey de gloria, Dios todopoderoso, se hace hombre y en vez de venir a exaltarse sobre un carruaje tal vez dorado, o como se andaban esos grandes faraones, esos carruajes, eran muy decorados con caballos muy finos, hasta de paso, como dicen. No, un pollino, sencillo como eso era mi Cristo, sencillo como Él quiere que cada uno de nosotros seamos, humildes, mansos, que es poder bajo control. Esa es la figura que el Señor quiere que, teniendo nosotros tantos recursos para hacer, le demos a Él la honra y la gloria. Amén. Como dice Juan 3:30, es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Y allí estaba el rey montado en un pollino, mientras la gente estaba esperando un conquistador que derrotara al imperio. Él no vino a conquistar territorios, vino a conquistar corazones. Vino a ser soberano sobre nuestras vidas. Jesús traía algo más grande que simplemente reinos perecederos. Vino a traer salvación y vida eterna, porque Él es un Dios eterno. Estudiábamos esta mañana en la escuela bíblica dominical. Y muchos hoy quieren que Jesucristo sea un resolverlo todo, que nos dé prosperidad, que nos quite las dificultades y los problemas, cuando Él lo que quiere es que dependamos de Él para atravesar todo lo que este mundo Señor pueda dar para llegar a su reino eterno. Amén. Jesús es rey. Jesús no vino a ser asesor. La gente mira a Jesús y dice, Señor, ¿ahora qué? Su soberanía debe ser lo que nos lleve a rendirnos en obediencia. El Señor está escribiendo un canto en mi corazón, pronto será publicado. Él es digno, Él merece mi obediencia. Ha hecho tanto, sigue haciendo tanto y va a seguir haciendo, que Él merece mi obediencia. No es un asunto de opcional o de argumentar, no. El Señor me dijo, esto es lo que vas a cantar. Dios merece mi obediencia. Y es tremenda la ironía que la multitud, no eran pocos, reconocía todo lo que Él había hecho, grandes señales, y comienzan a clamar por salvación. ¿Sabe qué significa Hosana? Sálvanos ahora. Ellos gritando y proclamando Hosana, y pocos días después gritan, crucifícala. Es increíble, es como insensato, es como, qué ironía tan grande. Es posible reconocer a Jesús de labios, sí, Él es el Señor, Él es. Pero hay que experimentar. Es mi Señor, es quien gobierna mi vida. Y no es hacerlo de labios, es un testimonio en obediencia. Muchos dicen, creo en Dios, Jesús es bueno, voy a la iglesia, pero cuando Jesús demanda es arrepentimiento, cambio de vida, salvación y servir en la extensión de su reino. La gente piensa que es solo proclamarlo y entonces se alejan después de haber confesado que Jesús es el Señor y bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero la gente se aleja porque no entiende el propósito de Jesucristo y dejan las cosas de Dios y sus mandatos como algo que hay que dejar para después. Si usted escucha la expresión Hosana, quiere decir sálvanos ahora. Y Jesús llega no solamente como
una propuesta que es para más adelante. Ellos estaban clamando algo que Jesús estaba proveyendo como algo efectivo inmediato. La propuesta de Jesucristo no es para después, algún día, tal vez, quién sabe. No. Jesús nos enseña en su palabra que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, es el yo soy. Es algo inmediato. Y la salvación es así. Si lo vemos en 2 de Corintios, vamos a buscar en 2 de Corintios, capítulo 6, 1 y 2. Después de que está 2 de Corintios. Después de Primera de Corintios. Y antes de Segunda de Corintios, después de Primera de Corintios y antes de Gálatas. En Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 1 y 2 de Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Así pues nosotros como colaboradores suyos los exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ante un clamor a Dios, Dios responde. La salvación es algo de hoy, de ya, no para después. El después no es nuestro, Dios nos presta la vida y Él está diciendo, atienda a esto, en tiempo aceptable te he oído, el día de salvación te he socorrido. Y por eso la gente tenía incompleta la proclamación de sálvanos ahora, Hosana. Porque Jesucristo estaba allí haciendo la obra de redención, de ofrecer el perdón de los pecados, y ellos están hablando como, sí, eso es lo que quisiéramos que hicieras. Mateo capítulo 21. En Mateo capítulo 21, la proclamación no está completa hasta que se entienda que no es solamente que es el Rey, que Él salva, que nos puede salvar, pero es un llamado también para hacer algo. Porque observe que en Mateo capítulo 21, cuando trajeron el asna, verso 7, y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante, la que iba atrás, detrás, aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de Dios, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta era la proclamación. Y en el verso 10, cuando entró él en Jerusalén, no alguna gente, no poca gente, sino toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es el Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Usted se da cuenta que la conexión no estaba muy clara. Todavía tenían como una duda, como la tenemos muchos hoy de quién es Jesús para mí. Amados, hágase esa pregunta. Y para usted, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es este que algunos responden? Es el profeta, él es el de Nazaret, de Galilea, conocemos a su papá y él es hijo de carpintero. No tenían una experiencia clara con Jesús. Estaban todos conmovidos,
Pero no estaban respondiendo que este es el Cristo que salva ya. Y Jesús no es más que un profeta, no es más que todo esto, pero lo más importante, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo el Salvador. Así que la proclamación, cuando ustedes ven el título del mensaje, dice: bendito Jesucristo que nos salva hoy. No es como que si puede salvarnos ahora. Miren, nosotros pudiéramos estar como nadando en un mar de problemas. Esta es una figura que llega una lancha y tiene un salvavidas para tirarnos, el salvavidas para salvarnos, y nosotros estamos diciendo: bueno, yo todavía tengo fuerza, yo me la puedo jugar, yo creo que yo puedo resolver esto. Y no aceptamos esa propuesta del salvavidas. Vamos a un médico, el médico nos da el diagnóstico, nos dice: mire, este es el tratamiento que debes tomar, y le decimos: mire, este es un muy buen doctor y todo, pero yo le aviso cuando comenzamos ese tratamiento. Y así muchos tenemos esta propuesta de Jesús para que pudiéramos confesar: bendito es Jesucristo que nos salva hoy, confesando nuestra dependencia de su señorío, que Él es el Señor, que Él es mi Rey, que Él es el que resuelve. Él es el pronto auxilio en medio de mi tribulación. La proclamación bien entendida, si la gente hubiera estado conectada en obediencia a Jesucristo como el Señor, hubiera sido: bendito Jesucristo que nos salva hoy. No como que todavía falta que nos salves, todavía hay cosas que necesito que resuelvas. Si nosotros nos atrevemos a confiar plenamente, que ese clamor sea reconociendo que como pecador contamos con la salvación de Jesucristo, que si respondemos con arrepentimiento y nos volvemos a Dios, no arrepentirnos y seguir fallándole a Dios, pero aceptando que hemos perdido la dirección y que Jesucristo es el que guía mi vida, y por eso puedo tener paz en mi corazón. No temeré que pueda hacerme el hombre, porque mayor es el que está con nosotros. Así que la proclamación es de victoria. Camino a la cruz, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Que hay amenaza de guerra y no sabemos qué va a pasar, el Señor es mi Salvador. Sí, hoy, sí, Señor. Yo sé en quién he creído, sí, y que es poderoso y todopoderoso. Amén. Y todos estos que tienen sus recursos y sus poderes, que me amenazan con una bomba atómica, no conocen quién es el Dios todopoderoso. Amén. Que Él nos puede librar de todo mal. Mientras nos quieren angustiar con todas esas noticias apasionadas, mi paz está en el Señor. Sí, Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo tú. Gloria a Dios. Él es mi Rey. Amén. ¿Cuántos pueden proclamar hoy: bendito Jesucristo que nos salva hoy? Bendito Jesucristo que salva hoy. No es que sálvame como que sálvese quien pueda, que vamos a ver qué pasa. No pase lo que pase. Él mismo sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Amén. Y los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán y se levantarán. Como las águilas. Yo sé que mi Redentor vive. Próximo domingo venga con ese canto. Yo sé que mi Redentor vive. Sí hay muchos problemas, pero yo sé que mi Redentor vive. Hay que siento mucho pesar, pero yo sé que mi Redentor vive. Sí, Señor. Bendito sea Jesucristo que nos salva hoy.
¿Qué le vamos a decir al Señor esta mañana? Que Dios nos ha hablado en su palabra, que Jesucristo vive. Amén. Yo sé que no todos saben qué pasa en mi vida, pero Dios sí sabe. Y maneja todos los detalles. Aún antes que llegue a mi mente, Él está allí. Y Él me está diciendo esta mañana, mira, la gente estaba solo celebrando Domingo de Ramos, se iban con su ramita. Y después decía, crucifícale. Y qué atrevimiento decirle, mira, si tú eres el Cristo, decía el ladrón, ¿por qué no te salvas pues si tú eres tan bueno? Y todavía así estamos a veces con la incertidumbre y con la duda. Cuando nosotros debemos confiar plenamente en que Él está haciendo una obra perfecta. Mire que el Señor no está como adivinando qué va a pasar. No, el Señor está clarito qué va a pasar. Por eso el profeta Zacarías lo pudo decir tan claramente. Tu rey viene manso, porque tiene el poder bajo control. Sí, Señor. Sí, Señor. Y por eso su propuesta aún al otro ladrón, mientras el otro lo cuestionaba y que bueno, si tú eres el Cristo, ¿por qué no te salvas? Así hay mucha gente despreciando la propuesta de Él, que salva hoy. Pero el otro ladrón se había entendido. El otro ladrón dijo, Señor, acuérdate de mí en tu gloria. Y el Señor no le dio una expectativa así vaga, como que, bueno, vamos a ver si yo puedo hacer algo por ti. No, hoy mismo. Ese es el Dios de hoy. Por eso hay que proclamar, bendito Jesucristo que nos salva hoy. Porque así se lo dijo al ladrón, le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Así que en medio de tu lucha, en medio de tu problema, tú confiesa, Jesucristo es bendito porque Él me salva hoy y siempre. Sí, Señor. Nunca me falla. Que mi padre y mi madre me dejara con todo. Eso, Jehová. Entonces hoy nosotros tenemos una opción de decir, ¿quién es el Cristo para mí? ¿Es solo el de la historia? Hoy me está conmoviendo como conmovió a Jerusalén y toda la ciudad se conmovió. Para ti, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo quiere que tú te atrevas a confesar. Hoy, bendito Jesucristo que eres mi Salvador hoy. Yo quiero invitarte a que tú inclines tu rostro y le confieses al Señor en oración. Señor, a veces es solo emoción pasajera, a veces solo lo que me parece o lo que yo pienso, pero tú eres el Señor que me salvas hoy. Señor Jesús, hoy reconocemos que tú eres el Rey que vino a salvarnos. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos gritado Hosana, como que si todavía faltara algo que salvar. No falta nada, Cristo es suficiente. Guíanos, Señor, según tu parecer y no el nuestro, Señor, pero no hemos rendido todo. Algunas áreas de nuestra vida tú puedes tener soberana y plena soberanía, Señor. Hoy queremos confesar que tú eres el Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy abrimos nuestros corazones, Señor, porque todavía hay gente que no sabe que Jesucristo salva. Queremos declarar que tú eres el Señor de nuestra vida. Salva a los que no saben que el día de salvación es hoy. Transforma nuestra vida de tal manera, Señor, que pueda verse que tú eres el Señor en nuestra vida. Señor, ayúdanos a vivir cada día en obediencia, no solamente en apariencia, Señor. Santo Dios, te invocamos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos con la palabra hoy? Porque